Ahí está. Bueno, ya para concluir con lo que es la clase de hoy, nos falta solamente hablar un poco acerca de la fuente de alimentación. Es un componente importantísimo del computador, aunque generalmente no hablamos mucho de él hasta que no se daña. Vean que si nosotros nos damos cuenta, la fuente, déjenme pasar la imagen, la fuente de poder es un componente del computador que se encarga de transformar la corriente eléctrica alterna que recibimos de nuestras casas en una corriente eléctrica continua, transmitiéndola a lo que es los diversos componentes del computador para su buen funcionamiento y protección. Fíjense que generalmente cuando hay una subida de corriente no se quema en la mayoría de los casos la tarjeta madre, el procesador ni otros componentes. Se quema es la fuente porque ella tiene internamente un sistema de protección. Hago una pregunta que eso lo expliqué ya hace unos días y me gustaría ver si todavía se acuerdan. ¿Con qué voltajes trabaja internamente el computador? Solamente usa dos valores de voltajes. ¿Cuáles son? ¿Qué pasó? ¿Me votaron? Yari, ¿tú estás metida en internet? Sí, me votaron. Yo estoy con WhatsApp. Y Mine no tiene celular tampoco, ¿no? No. Eh, Vamos a darle un momentico porque tengo que pasar lista en cuanto... ¿Dónde está mi celular, Yanni? Ahí. Pásame un momentico, anda. Dale ahí, Julián, allá el celular, papá, anda. Y si carga. Gracias. Aquí, aquí. Entonces, estábamos hablando de la fuente de poder. Disculpen. La fuente de... Ya. La fuente de poder, como ya dijimos, es un dispositivo importantísimo en lo que es la estructura del computador. Ella va a proveer de electricidad a todos los demás componentes, incluida la tarjeta madre. Este dispositivo provee voltajes de 5 y 12 voltios en sus diferentes conectores. Estos son al momento los únicos dos voltajes que utiliza el computador internamente. Este componente, junto con lo que es el sistema, junto con lo que es el sistema de enfriamiento, son vitales para lo que es el soporte del funcionamiento del computador. Si no tenemos un buen sistema de enfriamiento o no tenemos una buena fuente de poder, así tengamos el mejor computador del mundo, es muy probable que vamos a tener múltiples fallas. Pasamos ahora a la diapositiva siguiente, a la última diapositiva del contenido, la cual trata acerca de los conectores de alimentación. Estos vienen de la fuente de poder y van a proporcionar tanto a la tarjeta madre como a sus componentes los diferentes voltajes e intensidades requeridos.
Ya, listo, ya me dieron para compartir. Vamos a continuar normalmente entonces. Estaba esperando por eso. Listo. Entonces, estamos en esta diapositiva ya, donde tenemos los diferentes conectores de uso común en lo que son las fuentes de alimentación. Fíjense que en primer lugar tenemos los conectores de tipo Minimolex, que eran utilizados habitualmente para unidades de disquete y unidades SIG. En la actualidad son muy poco usados. Luego tenemos el Molex universal, que es el que está allí con el número 2. Este se usa por lo general para dispositivos IDE, los cuales pueden ser tanto discos duros como lectoras de CD y de DVD, entre otras. Actualmente ese conector número 2, ese Molex universal, está siendo sustituido por lo que es el conector de electricidad SATA, que es el número 3, el cual ya ustedes saben que ya no se usan tanto discos duros de tipo IDE, sino que se están utilizando todos estos dispositivos en versiones SATA. El número 4 y número 5 son conectores para tarjetas de videos. El número 4 tiene 8 pines y puede ser separado para que quede como de 6 pines. El número 5 tiene 8 pines tiene 6 pines directamente. Recuerden que muchas veces la alimentación de la tarjeta de video se coloca por este conector adicional, ya que su consumo eléctrico puede ser sumamente alto, al igual que su consumo de temperatura. El número 6 es para placas, para tarjetas madres pequeñas. El número 7 es un conector que provee electricidad a lo que es el CPU. Esta electricidad es de 12 voltios. Y finalmente el número 8 es el conector principal que nos permite alimentar a nuestra tarjeta madre. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos diversos tipos de conectores para diversas aplicaciones. ¿A qué se debe esto? Para evitar confusiones a la hora de su instalación. Es como lo que pasaba originalmente con las conexiones traseras del computador. Fíjense que esas conexiones posteriores no habían dos que fueran iguales prácticamente. Estaba la del ratón y teclado, que eran conexiones redondas, pero una era de color verde y la otra de color azul, morado. Entonces, con esto las puntas también de los terminales de dichos dispositivos también tenían los mismos colores, y por lo tanto era muy poco probable que la persona se equivocara en su conexión. Igualmente pasaba con todos los demás conectores del equipo. Las únicas excepciones eran esa de ratón y teclado y los conectores de audio, que todos son redondos, pero al igual que como pasa con ratón y teclado, tienen diferente esquema de color para ser reconocidos. Actualmente se está intentando de que todos los dispositivos en lo posible tengan el mismo tipo de conexión, tratando de implementar soluciones USB para los diversos dispositivos del sistema. Entonces ya hemos hablado, muchachos, de todo lo que es el contenido correspondiente para este día. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, aprovechen en este momento. Ingeniero, yo tenía una consulta. Dígame. ¿Qué tan cierto es que con el pasar de los años los procesadores van perdiendo la velocidad? No sé si eso es un mito o es bastante cierto, ¿no? Por la cantidad de minerales que puedan tener internamente.
O a pesar de los años siguen manteniendo la No, no, misma no. Eso velocidad, las sucede, mismas mira, ventajas. ellos con el tiempo recuerden que ellos tienen un desgaste, una cuestión normal como tiene cualquier Sí. tipo de componente material. Ese proceso, vamos a llevarlo primero no al procesador que es menos evidente, sino al ventilador. Originalmente cuando tú montas un ventilador nuevecito en un computador, él tiene una frecuencia de oscilación de unas 2500 revoluciones. Cuando pasa el tiempo, así nunca se te haya dañado, le hagas su mantenimiento, etcétera, él termina con el tiempo bajando hasta 1800. Entonces, como puedes ver, ahí hay una reducción del rendimiento de ese componente, una reducción tal vez de un tercio. Sucede lo mismo con cualquier otro componente. Las memorias RAM también, por cuestiones de desgaste de los pines, porque hay que sacarlas periódicamente para limpiarlas, etcétera, también pierden un poco su capacidad, al igual que por efecto de la estática, etcétera. El procesador no está libre de este problema. El procesador también, aunque claro, el tiempo para que estos eventos se sucedan es por lo general bastante prolongado. No es que tú vas a comprarlo hoy y ya dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, un año va a reducir sustancialmente su velocidad. Esas son cuestiones inclusive de años para que eso vaya acumulándose. Inclusive la otra cuestión está en que así el procesador no pierda su velocidad realmente. Recuérdate que la tecnología va cambiando y las mismas empresas encargadas de su diseño prácticamente nos obligan a ir reponiendo nuestros equipos, sustituyéndolos por otros más modernos y potentes para poder hacer uso de aquellas aplicaciones que necesitamos trabajar. Entonces allí tenemos razones por las cuales el procesador no se va a mantener por siempre, digamos que con su mismo nivel de utilización. Ok, muchas gracias, ya se comprendió mejor. ¿Alguna otra pregunta sobre el procesador o la fuente de alimentación? Profesor, la fuente de alimentación pueden ser elementos portadores de interferencias. Sí, en algunos casos sí, porque acuérdate que es un dispositivo electromagnético y una fuente de alimentación de baja calidad te puede producir magnetismo y cuestión que te puede causar interferencia con tu señal Wi-Fi, etcétera, que son componentes que están cercanos. Una buena fuente de alimentación no debería darte ese problema. Ujú. Ajá. No, la fuente no necesariamente es certificada. Uno debería procurar comprar fuentes certificadas por las mismas cuestiones que estamos hablando. Por un lado, para evitar estos problemas de interferencia como nombra el compañero. Y por otro lado, para que el voltaje que ella genere sea exactamente el que necesitamos. Fíjense que, por ejemplo, una fuente de poder no certificada, una fuente de poder genérica de 500 vatios, termina produciendo solamente unos 350. Y esto va a hacer que si nosotros la montamos por reducir costo en nuestro equipo que necesita mayor voltaje, esa diferencia de voltaje va a perjudicar nuestro rendimiento. De allí que se acostumbre a tratar de, para equipos de alto desempeño, utilizar siempre fuentes de tipo certificado. Para equipos que van a ser utilizados, por ejemplo, para tareas escolares, cuestiones domésticas, puede que te sea suficiente con una fuente cualquiera, porque no vas a tener ese consumo elevado del que estamos hablando. Fíjense que, por ejemplo, y eso pasaba mucho antes, la gente compraba para esas máquinas gamer y terminaban no preocupándose por la fuente y les ponían una fuente normalita de esas, como dicen por ahí, chinas. Y cuando iban a ver, la máquina lenta, el rendimiento no les daba. ¿Por qué? Porque cuando no hay suficiente voltaje, realmente el mismo sistema internamente, él reduce la potencia enviada a los componentes que él no considera principales. Entonces él primero alimenta la fuente, a lo que es la tarjeta madre, el procesador, y después de allí es que ahí si sobrepasa de cierto límite se apaga, inclusive se te puede dañar la máquina por esas cuestiones de voltaje.
Entonces debemos estar pendientes de que nuestra fuente de voltaje, nuestros componentes que vayamos a utilizar para la construcción de nuestros equipos sean de buena calidad, porque de no ser así vamos a ir acumulando y acumulando fallas que van a tener la tendencia a producirnos una catástrofe al final en nuestro sistema. Otra pregunta por allí. Aprovechen que tenemos por lo menos unos 10 minutos antes de cerrar la clase. Profesor, buenas noches. ¿Me escucha? Poquito, pero sí se escucha. Profesor, una consulta. Tengo una laptop que compré hace un año. Tiene disco sólido, tarjeta de video, es procesador Core i7 de novena generación. Hasta hace par de meses el equipo corría full. Ajá. Y ahora a la fecha el equipo ha bajado la velocidad, porque al abrir el AutoCAD, al abrir el CorelDRAW, ya no corre como al inicio que corría. En ese caso, ¿qué me sugeriría, profesor? Mira, primeramente verifica que no tengas virus y cuestiones así que te estén ralentizando lo que es el software. Eso porque recuérdate que es más barato solucionar eso que solucionar cuestiones de hardware. Luego de allí, si no detectas ningún problema de esa clase, verifica lo que es, hay diferentes software de prueba donde puedes verificar lo que es la temperatura, lo que es la velocidad del ventilador, lo que es los voltajes. Si todo eso te marca bien, ya tendrías que llevarlo a un técnico especialista. Pero si alguno de estos valores te da incorrecto, ya tendrías una opción de cómo solucionar. Consume más energía y se recalienta más y tiende a tener menos vida útil. Recuérdate que eso es, en cuanto al overclock, es como lo que sucede. Imagínate que tú tengas una fuerza para cargar 50 kilos y tú te pongan a cargar 100 kilos. A lo mejor los cargas porque le echas pichón y te pones a trabajar cargando esos 100 kilos, pero tu desgaste físico va a ser mayor y en poco tiempo vas a terminar desmayándote, enfermándote, etcétera. Entonces eso es lo mismo que pasa con el computador. Si ese componente está configurado de fábrica para trabajar, por ejemplo, a 2 GHz, ellos siempre tienen más velocidad que eso, porque la fábrica nunca crea un componente exactamente de la velocidad que te vende. Siempre te venden como que el componente fuera un poco más lento para evitarse problemas problemas de gobierno, de normas, etcétera, donde te digan, mira, te vendí un procesador de 3 GHz y cuando vayan a probar el procesador corre a 2,9, a 2,8. Eso puede implicar que la compañía sufra demanda, sufra problemas de reputación, etcétera, porque está vendiendo elementos por debajo. Ellos lo que hacen es que un computador, por ejemplo, de 3, lo bajan la velocidad para que trabaje a 2,5, a 2,4. Y con eso están asegurando que su rendimiento va siempre a mantenerse allí por un buen tiempo. ¿Qué sucede? Que ese mismo que me hablaba el compañero de que se iba reduciendo la velocidad, esa misma limitación que le coloca la empresa reduce o incrementa el tiempo que va a tardar en producirse eso. Porque si no estamos trabajando al máximo de la potencia del componente, del procesador, como lo haríamos en el caso del overclocking, nuestro componente va a tener una vida útil mucho más larga. Entonces el overclocking no es recomendado si quieren que su equipo tenga una mayor tiempo de vida útil. Si lo van a utilizar, deben asegurarse también de tener un mejor sistema de enfriamiento, porque eso les va a hacer que se les recaliente mucho más su procesador. Otra vez. Bueno, vamos a hacer. Ya yo tomé la asistencia. Voy a volver para despedir. Porque ¿qué va?